función pleural. Donde así, ¿no?, los neumólogos extraen líquido pleural a través de una toracocentesis, generalmente. Le aplican lidocaína. El procedimiento se realiza con técnica aséptica. Ustedes, por ejemplo, acá ven unos dedos de alguien que está, pues, ¿no?, ayudando, y esa persona también debería estar con guantes estériles. Entonces, toda la técnica tiene que ser aséptica, tiene que ser limpia para que no haya mayor contaminación. Y al costado, ¿no?, del procedimiento, en la mesita que debe estar por acá, sería bueno, ¿no?, que haya un mechero de alcohol prendido. Ahí ustedes ven, estamos extrayendo el líquido pleural, ¿no? Eso sabiendo, pues, ¿no?, que ha habido un derrame pleural, ¿no?, su radiografía, se hace una serie de análisis que ahora vamos a ver. Ya el neumólogo ve si, el médico, ¿no?, si tiene más líquido, puede seguir extrayendo con fines terapéuticos del dolor, ¿no? O sea, el derrame pleural causa dolor en punta de costado, ¿no?, como si a uno le estuvieran, pues, hincando al costado, y entonces la extracción del líquido pleural le va a aliviar también el dolor. Ahí está. Parece que sigue extrayendo. Ustedes ven que este procedimiento lo están realizando, parece, en la cama, ¿no?, del paciente. Ahí está otro colega que está observando. En todo caso, yo les recomiendo que no se haga así, ¿no?, que se haga totalmente estéril, sea una sala de procedimientos cerrada, que no haya acceso, ¿no?, a esa habitación, que haya acceso limitado, ¿no?, bajo responsabilidad del médico tratante, ¿no? O sea, el médico que está haciendo la punción es el responsable de todo lo que está pasando en ese momento. Entonces nosotros recibimos, ¿no?, en el laboratorio ya el líquido pleural, ¿no? Entonces ahí ya están descartando lo que queda de líquido. Y lo que quiero mostrarles es de que antes de ¿no?, hacer ese procedimiento, ustedes, pues, no tienen que verificar que hay líquido. Entonces, en esta diapositiva ustedes ven, ¿no?, un diagrama de dónde está la colección. En este caso lo están dibujando en la base izquierda. Generalmente, por ejemplo, en tuberculosis se da en la base derecha, ¿no?, en esta zona. Eso ustedes lo van a evidenciar con imágenes primero, ¿no? En segundo lugar, quería mostrarles frascos, ¿no?, para recolección de muestras.
Nosotros en el Perú, ustedes van a ver en nuestros hospitales, no hay estos frascos para extracción de muestras. Y ustedes deberían, pues, no deberíamos conseguirnos todos, ¿no?, frascos así de este tipo, estériles, ¿no? Estos son para, dice, citología de orina, ¿no? Y tienen todo un sistema de empaque, ¿no? Acá va a entrar seguramente, de manera que hay seguridad, hay bioseguridad para también el transporte, ¿no?, de las muestras al laboratorio o a cualquier parte, ¿no? Por este sistema de transporte incluso se puede enviar al extranjero, a Estados Unidos o a Europa, para que se realice de repente alguna prueba especial, ¿no?, en esa muestra. Acá tienen pues sus códigos de transporte. Esos códigos de transporte los entienden las aerolíneas y cobran, digamos, de acuerdo al código. Entonces, la recolección de muestras debiera ser pues en estos frasquitos, ¿no? Pero ustedes han visto en los hospitales tenemos pues esos frasquitos de medicina y ahí las enfermeras los esterilizan y lo... O sea, por ejemplo, he hecho una búsqueda en PubMed, ¿no?, peritoneal liquid, y han salido, ¿no?, 9 publicaciones que son revisiones y nos entregan el texto completo libre, ¿no?, o sea, gratis. Y entonces podemos revisar, ¿no?, algunas literaturas de enero del 2018, ¿no?, 2017, y no hay, ¿no?, muchos artículos, como ustedes ven, que hablen del examen del líquido peritoneal, o del examen también podemos ahí del líquido pleural, y no van a salir otros tantos seguramente. Entonces quería mostrarles, ¿no?, que el examen de los líquidos biológicos no ha desarrollado mucho en los últimos, de repente, 20, 30 años, en general en todo el mundo. ¿No? Diagnóstico de pleuritis tuberculosa, ¿no? Pero eso es, como vamos a ver, relativamente sencillo. Esos son algunos, digamos, algunas estrategias para desarrollar, ¿no?, el examen de líquidos biológicos, ¿no?, de líquidos corporales, en la clase. Y como les decía, no hay líquido pleural, pericárdico, asítico, también vamos a ver un poco el articular. Se realizan una serie, ¿no?, de análisis, pero como les estaba mostrando, lo más importante para ustedes va a ser seguramente la recolección de la muestra. Deben hacerlo de acuerdo a un procedimiento estandarizado, debe hacerse en forma estéril, de manera pues que siempre no se cause más daño del que ya tiene la persona. Como les decía, no hay, ¿no?, líquido normalmente en estado de salud, pero es necesario entonces que ustedes hagan exámenes antes de imágenes, ¿no?, radiografías, de repente tomografías, y ubicar, ¿no?, dónde está la acumulación patológica de líquido, dónde está el derrame, dónde está la efusión. Algunas veces es un
mineral o de un líquido acítico un poco encapsulado, ¿no? Y entonces es necesario primero que ustedes ubiquen de dónde van a obtener ese líquido. Nosotros para el laboratorio es relativamente sencillo, ¿no? Nosotros recibimos nada más y hacemos el examen, ¿no? En el laboratorio. Lo importante es que nosotros necesitamos cantidad, ¿no? de ese líquido y que ustedes lo entreguen bien distribuido, ¿no? Como ustedes ven, de 2 a 4 o 5 mililitros con anticoagulante o citrato o EDTA, para poder hacer un buen recuento, ¿no? De células, especialmente de leucocitos, como vamos a ver. Y también otro tubo con anticoagulante, con citrato especialmente, para Papa Nicolau, si es que sospechan en células neoplásicas, o para examen histopatológico y otros de repente exámenes, ¿no? que ustedes vean necesarios, aparte del examen que vamos a mostrar en la clase. En el laboratorio de tuberculosis podemos necesitar solamente 1 mililitro, ¿no? Y otro para microbiología, como ustedes saben, es un laboratorio de microbiología y otro de tuberculosis. En algunos hospitales pueden estar compartiendo la muestra, pero en otros, y generalmente en todos, ¿no? Hay un laboratorio de micobacterias y otro laboratorio de microbiología. Entonces se necesita que envíen una muestra a cada uno de estos laboratorios. Entonces son 2 frascos. No solo, si llevan uno, se da el problema ese de que microbiología lo procesa, pero no lo envía al laboratorio de tuberculosis y ustedes se quedan sin el cultivo de tuberculosis, ¿no? Que también podría ser importante no solamente para que salga positivo, sino también para que salga negativo. Ustedes están pensando en un mesotelioma y entonces es importante que el cultivo de TB diga que es negativo para TB. Y eso afirma, digamos, por descarte, el mesotelioma. Entonces es importante, ¿no? Que siempre se aseguren no solamente para que salga positivo, sino también para que salga negativo. En general, ¿no? En el líquido pleural especialmente hay 3 enfermedades, ¿no? Insuficiencia cardíaca congestiva, neoplasia o tuberculosis. Pero también hay edema, ¿no? Por ejemplo, que es una infección más severa de la pleura. Entonces vamos ustedes a valorar, ¿no? Los diferentes criterios de proteínas, glucosa, vamos a ver también colesterol, deshidrogenasa láctica en relación a al valor que sale en sangre. Entonces es importante, ¿no? Que ustedes también se aseguren que antes de hacer el procedimiento, de repente a las 9 de la mañana, a las 8 de la mañana, ya estén tomándole muestras de sangre a ese paciente para tener los valores del mismo día, ¿no? Tanto de proteínas como de glucosa, colesterol, deshidrogenasa láctica, si es que necesitan esa comparación. Entonces, seguramente que el día anterior ya ustedes, los médicos, han hecho su orden para que temprano en la mañana el personal del laboratorio vaya y tome las muestras de sangre, ¿no? Respectivas. De manera que toda esta interpretación sea pues asegurada, ¿no? Si no tendrían ahí un problema, ¿no? De interpretación, si la muestra es del día anterior o del día posterior. Especialmente en leucocitos, y la diferencial de leucocitos, donde vamos a ver polimorfos nucleares o linfocitos, hay mucha variabilidad. Vamos a ver eso. Luego, caso en las preguntas del examen,
se colocan casos más o menos bien definidos, no digamos que con esta variabilidad que pudiera interpretarse pues no como cualquier enfermedad finalmente, no puede ser una neoplasia, puede ser una tuberculosis, si no hay una definición clara entonces de los resultados, especialmente como decía de leucocitos. Pero en general, ¿no? Cuando hay más de 50, 60, 70% de polimorfos nucleares o segmentados indican una infección en piel. Y digamos 50, 60 igualmente por ciento de mononucleares, linfocitos, monocitos, sugiere una malignidad linfática, carcinoma o tuberculosis final. Entonces ahora hay pues, ¿no? la adenosina deaminasa, que también nos inclina a tuberculosis, pero también muy rara vez ¿no? se presenta en algunas neoplasias de linfocitos, ¿no? Ustedes saben que la adenosina deaminasa viene de los linfocitos, una línea, un clon de linfocitos. Como decía, deshidrogenasa láctica, y como veíamos, ¿no? esa derrame en el hemitórax izquierdo, también cuando hay pancreatitis, que la páncreas está a la izquierda, también pudiera incrementarse, ¿no? la amilasa y en la pancreatitis aguda también en algunos casos produce derrame pleural del mismo lado, ¿no? Entonces la amilasa es también importante realizarla en caso pues, ¿no? que también se trate de eso y estén obteniendo un líquido pleural, ¿no? del paciente, y ahí van a ver que la amilasa persiste, ¿no? elevada, más eleva más que en sangre y persiste también más tiempo, ¿no? elevada. Entonces el coágulo, el color, el aspecto, el pH, ¿no? también tienen interpretaciones en relación a la patología, como ustedes pueden ver. Así como decía, el colesterol, ¿no? puede llegar, como dice, a miles de miligramos por decilitro. Ustedes ven, ¿no? un líquido pleural lechoso, y eso seguramente tiene mucho colesterol, ¿no? Viene el dosaje ya del laboratorio y ustedes van a confirmar, ¿no? que se trata de un incremento de colesterol y lo relacionan pues al diagnóstico que ustedes están haciendo: tuberculosis, neoplasia, hipotiroidismo. También se presenta en artritis reumatoide, ¿no? especialmente en ya personas de edad, ancianos, ¿no? Hay una artritis reumatoide juvenil también, pero en los pacientes con artritis reumatoide juvenil, en los jóvenes no hay tanto esta presentación de colesterol alto. Entonces hay también la posibilidad de construir índices, ¿no? de deshidrogenasa láctica, también de colesterol, por ejemplo, de proteínas, ¿no? y por ejemplo el índice de deshidrogenasa láctica de 0.6 o más es típico de un exudado. Y así entonces, como hay variabilidad, como decía, especialmente en los leucocitos, podemos combinar criterios, proteínas, glucosa, índices, que les van a poder dar una mayor precisión en el diagnóstico si se trata de un trasudado y un exudado especialmente. Pero en algunos casos van ustedes a tener una prueba que les va a dar el diagnóstico, que son los cultivos o la citología. Entonces siempre es bueno, ¿no? enviar al cultivo, a veces puede haber una sorpresa y les va a dar el diagnóstico definitivo. Es decir, puede ser que el laboratorio les diga que es un trasudado, pero si el cultivo viene positivo a tuberculosis, es una tuberculosis, no hay nada que hacer. Así el laboratorio diga que es un
trasudado y no es un exudado. Entonces son pruebas que nos van a definir el diagnóstico, digamos, final, ¿no?, de ese paciente. Si es una bacteria o otra diferente a micobacterias o algún hongo igualmente. En todo caso, puede haber alguna duda, ¿no?, del diagnóstico bacteriológico, si es que, como le decía, ¿no?, en la toma de muestra ha habido alguna contaminación. Entonces, es una razón para que ustedes eviten de todas maneras la contaminación en la toma de muestra. O sea, la contaminación va a ser un problema, ¿no?, de definición del diagnóstico. Allí, cuando sale positivo el cultivo y no hay una congruencia con la clínica, con todo lo demás, ya va a haber de repente algunas dudas, ¿no?, del procedimiento de repente que se ha realizado o finalmente del diagnóstico. Entonces, si es un cáncer de mama, por citología no hay ninguna duda, ¿no?, algún linfoma, ¿no?, y así. Entonces, el diagnóstico a través de cultivos y citología no puede definir, ¿no?, finalmente la patología que ha causado el derrame. Si acabó, pues el problema. Entonces el exudado, como ustedes ven, puede ser claro, ¿no?, puede ser transparente, pero en el examen si hay proteínas totales incrementadas, ¿no?, igual deshidrogenasa láctica incrementada, ¿no?, va a ser un exudado, como ustedes ven, ¿no? Entonces hay una diversidad de, como les decía, una variabilidad de valores que no nos pueden ayudar a su definición. De hecho, ¿no?, si ustedes tienen una amilasa de 0, ¿no ven? Pues una pancreatitis aguda, ¿no?, indudablemente. Entonces hay algunas situaciones que no, sí pueden ser definitivas, ¿no?, pero como decía, el cultivo y la citología van a ser indudablemente que definitivas, ¿no? El coágulo, por ejemplo, es una variable que va a estar presente, seguramente que van a esperar, ¿no?, que se produzca, y si se produce, usualmente, ¿no?, va a ser un exudado. Pero si no hay coágulo, no coagula el líquido, indudablemente que estamos frente a un trasudado. Podría ser, como alguna vez ha ocurrido, que sea pues una paciente con insuficiencia cardíaca congénita, con insuficiencia cardíaca congestiva, y la han punzado a veces algunos días antes, como ha ocurrido algunas veces, ¿no?, en estas pacientes, y se ha infectado. Entonces, trasudado por insuficiencia cardíaca ya se va a convertir, pues, ¿no?, después de unos días, en exudado. Entonces no es pues tampoco una situación estática un paciente, sino también dinámica, ¿no? Puede estar cambiando, ¿no?, el líquido pleural que ustedes extraigan de trasudado a exudado, ¿no? Conforme pues se va o no infectando el paciente. El líquido que también extraigan a veces, ¿no?, el alumno, el interno que le están dando la oportunidad, puede ser traumático, ¿no? Pueden haber lesionado una arteria, una vena, y pueden haber pues algunos eritrocitos.
que no necesariamente son parte de la patología. Entonces hay algunas neoplasias de repente que pueden causar un trasudado con algunos eritrocitos o algunos glóbulos rojos. Entonces ahí puede haber una duda, ¿no?, de si es o no una neoplasia. Entonces el examen citológico, y como les decía, les va a ayudar a definir un diagnóstico. Entonces el examen, ¿no?, del líquido pleural, como decía, el peritoneal, ¿no?, el pericárdico puede ser muy variable. Especialmente la glucosa, ¿no?, si es una infección, si es un exudado, va a ser menor, ¿no?, que en el plasma o en el suelo. Eso porque las bacterias, ¿no?, consumen la glucosa en su metabolismo, ¿no?, y eso hace que disminuya. Igualmente, la presencia de eritrocitos, leucocitos, ¿no?, mononucleares también hace que disminuya, ¿no?, la glucosa. Y si se trata, por ejemplo, pues, ¿no?, de un empiema, ¿no?, esa glucosa sí va a estar mucho más disminuida, ¿no?, que en un trasudado, por ejemplo. En el trasudado vamos a tener la glucosa casi, ¿no?, igual que la plasmática. Pero le decía, en la diferencial nosotros hacemos una lámina, en el laboratorio hacemos una lámina de, extendemos, ¿no?, el líquido pleural, o pericárdico o peritoneal, y vamos a hacer la diferencial. Vamos a diferenciar entre linfocitos, neutrófilos, polimorfonucleares. Como les decía, si hay mucho linfocito, ¿no?, puede ser una tuberculosis, puede ser una neoplasia. Si hay muchos neutrófilos, puede ser una tuberculosis, ¿no? Esa sí podría, ¿no?, ayudarnos a hacer un diagnóstico, una inclinación, digamos, más a este tipo de patología. No obstante, ¿no?, en tuberculosis, por ejemplo, también hay, ¿no?, un incremento de linfocitos y mononucleares, especialmente al comienzo de la enfermedad. Puede ser una pleuresía tuberculosa, digamos, de pocos días, ¿no?, un día, 2 días de evolución, y ahí vamos a encontrar más mononucleares, y después de algunos días, si le toman un nuevo líquido pleural, ya puede haber un incremento de 50, 60, 70, 80%, ¿no?, polimorfonucleares. Entonces siempre hay una, como les decía, evolución, no es una cuestión estática del paciente, sino que va cambiando, ¿no? Entonces esa tablita siempre nos puede ayudar, ¿no?, a poder cruzar los valores arrojado el líquido pleural y ver si es un trasudado o un exudado. Entonces, le decía, en general, ¿no?, la extracción de líquido es el primer paso, muy importante para tener buenos resultados del laboratorio. Si no hay una buena toma de muestra, tampoco van a haber buenos resultados, de acuerdo a de repente cómo ustedes mismos lo esperan. Entonces, esa parte sí es importante, ¿no?, la extracción, la distribución de la muestra en tubos o frascos, o con anticoagulante, sin anticoagulante, y para los respectivos laboratorios. Ustedes van a tener, pues, ¿no?, una buena correlación de sus clínicas con el diagnóstico que van a tener. Y en la clase también nos encarga, ¿no?, de presentar un poco lo del líquido articular.
Pero el líquido articular sí es normal, ¿no? Nos pueden extraer 10 mililitros de líquido sinovial de la rodilla, por ejemplo, sin que nosotros tengamos patología y vamos a tener ahí valores normales, ¿no? Como ustedes van a ver. Van a ver algunos fenómenos que se producen que son normales. Entonces nosotros podemos tener un paciente, de repente no un futbolista que le han golpeado la rodilla, de repente no se ha dado mucha cuenta y no le ha prestado mucha atención a la patada, qué sé yo, ¿no? Si le preguntamos, ¿no? ¿Pero te han pateado la rodilla? No, nunca, pero bueno, le duele la rodilla. Hacemos la punción y vemos valores normales. Entonces, indudablemente que no ha habido, pues, ¿no? Seguramente un trauma, como vemos ahí, ¿no? Que hay algunas enfermedades articulares por el trauma. Entonces hay enfermedades que son de la rodilla, ¿no? De la articulación respectiva, por ejemplo la artritis séptica. Y hay otras enfermedades que son generales, ¿no? Que son de todo el cuerpo seguramente, pero que hay un síndrome articular preponderante. O sea, hay un fenómeno, hay un dolor, hay inflamación, ¿no? Hay calor, dolor, rubor en articulaciones, ¿no? La artritis reumatoide es una enfermedad generalizada, ¿no? Pero que su síndrome articular es preponderante, ¿no? Hay alteraciones de las articulaciones de las manos, de los codos, del codo, del hombro, de la rodilla, ¿no? Prácticamente de todas las articulaciones, pero también un paciente que tenga fiebre, ¿no? Puede ser que tenga inflamaciones, pues, ¿no? En diversas partes del cuerpo, ¿no? Desde la cabeza hasta los pies. Entonces, pero el síndrome articular es preponderante, ¿no? Igual las enfermedades del colágeno, como el lupus eritematoso, como la poliarteritis nodosa, la esclerodermia, ¿no? O esclerosis sistémica progresiva. Hay muchas enfermedades actualmente que ¿no? son enfermedades del colágeno, son enfermedades autoinmunes, ¿no? Y que preocupa mucho a veces. ¿No? Por ejemplo, por eso hay un grupo, ¿no? muy grande de enfermedades que se llaman enfermedades mixtas del colágeno, ¿no? No son lupus, no son poliarteritis, no son artritis reumatoide, pero tienen una mezcla, ¿no? Una mixtura de todas estas enfermedades, ¿no? Incluso incluyendo el síndrome de Sjögren. Enfermedad reumática aguda sí es algo un poco más definida. La gota igualmente tiene pues una etiología, ¿no? Que es por el ácido úrico, el incremento de ácido úrico, la pseudogota, ¿no? La cirrosis biliar con artritis, la hepatitis crónica activa con artritis, infecciones virales como la rubiola también produce artritis, y en la leucemia aguda del niño también, ¿no? Los niños que tienen leucemia aguda tienen también síndromes articulares que incluso nos llevan, pues, ¿no? a la punción articular, ¿no? Entonces esto es un patrimonio, pues, ¿no? del reumatólogo, ¿no? El especialista es el que es llamado a hacer la punción. Entonces nadie más la debe hacer, ¿no? Esa es una situación, digamos, ya más delicada. Entonces se extrae 10 a 20, igual se distribuye en diferentes tubos, ¿no? Muy parecido, pues, ¿no? a lo del pleural, ¿no? Peritoneal, así. Entonces, siempre hay que distribuir adecuadamente y en consulta, ¿no? con el laboratorio para ver cuántos tubos, cuántos frascos se sacan con anticoagulantes, sin anticoagulantes, para poder
tener los resultados, como les decía, pues no confiables. Entonces, un primer elemento que se analiza es la viscosidad, ¿no? Le llamamos signo de la cuerda. En esto se extrae el líquido en aguja, ¿no? con jeringa, ¿no? Se deja gotear el líquido y se observa cómo va cayendo la gota, ¿no? Y si se forma así de esa manera una columna de líquido. Entonces, si la longitud de la columna es de más de 3 centímetros, ¿no? O sea, va cayendo, ustedes toman la medida, es más de 3 centímetros, la viscosidad es normal. Entonces quiere decir que no hay patología en ese líquido pleural, ¿no? Como decía, como ese futbolista, ¿no? que hay muchos de estos pues, ¿no? en deportistas, ¿no? A veces personas que corren, ¿no? Hacen maratón o les gusta correr, ¿no? Salen a correr por ahí. A muchos de ellos les duele así la rodilla, ¿no? Terminan en un examen de líquido articular algunas veces. Y entonces, si la viscosidad es de más de 3 centímetros, viscosidad normal, y probablemente el líquido por completo ya es normal. Entonces, desde la extracción nomás del líquido articular, el reumatólogo ya se está dando cuenta si es patológico o normal el líquido. Entonces, el reumatólogo decide, ¿no? Si lo envía a examen del laboratorio o no. Si es de viscosidad normal, ya puede estar decidiendo que no lo va a enviar. Pero si es de menos de 3 centímetros, incluso puede gotear nomás ahí como si fuera agua, ¿no? Ya hablamos de una inflamación, ¿no? Ya hay alteración. Pero como les decía, líquido articular pues tiene, ¿no? valores normales. En cambio, si ustedes tienen líquido pleural, ascítico, pericárdico, siempre eso va a ser anormal, ¿no? La colección de esos líquidos son anormales. Otra prueba que se realiza en el líquido articular es el coágulo de mucina o prueba de Rose. Se coloca, ¿no? en el ácido acético unas gotas, se espera un tiempo y se observa, ¿no? Puede ser que sea un coágulo bueno, un coágulo ligero, un coágulo pobre o un coágulo entre bueno y pobre, ¿no? Si es compacto, ¿no? Intacto, puede ser que haya una artritis, pero es no inflamatoria. Como vamos a seguir viendo. Si es friable, se fracciona fácilmente, eso quiere decir friable, ¿no? Es una artritis infecciosa. Pero si el coágulo es pobre, es decir, casi no hay coágulo, no se forma, es una artritis infecciosa o una artritis reumatoidea. Y si es entre bueno y pobre, ¿no? Es una artritis, hay inflamación, hay leucocitos, como vamos a ver en la siguiente, pero no es infecciosa. El recuento de leucocitos ya nos va a ir inclinando a alguna patología ya, como decíamos, no inflamatoria o inflamatoria no infecciosa, como vamos a ver. Pero como ustedes ven, los valores no son muy imbricados, por decirlo. Hay una clasificación, digamos, de patologías entre 500 y 2000. Y hay otra entre 10.000 y 100.000. Pero si nosotros tenemos entre 2.000 y 10.000, o sea, 3.000, 4.000, 5.000, 7.000, no pues podríamos hacer la clasificación que nos están mostrando ahí, ¿no? Y hay una indefinición, ¿no? de la patología. Y ya los signos, los síntomas
otras pruebas ya nos pueden estar ayudando a dar el diagnóstico definitivo. Lo que sí podemos decir, ¿no?, es si es inflamatorio o no inflamatorio, infeccioso o no infecciosa la patología de la articulación. Entonces, dentro de las condiciones no inflamatorias, como decía, es una causa que ahora es muy de moda, digamos, el trauma. El trauma sin hemorragia. Entonces son muchos deportistas, ¿no?, gente que juega tiene algún deporte o por ejemplo, incluso, ¿no?, la gente está yendo mucho a los gimnasios, ¿no?, adictos ahí a los gimnasios, entonces puede finalmente haber desarrollado un trauma, ¿no?, que ya provoca molestias, y llegamos pues, ¿no?, a la extracción del líquido articular y estamos viendo leucocitos, ¿no?, entre 500 y 2000 por milímetro cúbico. Entonces hay una artritis, digamos, no inflamatoria. Entonces seguramente el reumatólogo le da su tratamiento respectivo. Hay algunas coagulopatías, ¿no?, hemofilias, ¿no?, por ejemplo, que también desarrollan artritis, ¿no?, un síndrome articular. Entonces ellos también presentan, ¿no?, entre 500 a 2000 leucocitos por milímetro. Hay otras enfermedades inflamatorias que no hay infección, no hay bacterias, no hay hongos, ¿no? Por ejemplo, en los ancianos, ¿no?, la osteoartritis, osteocondritis dissecans, la fiebre reumática aguda, como ustedes saben, ¿no?, causada por los anticuerpos, ¿no?, antiestreptolicinas del estreptococo beta hemolítico, ¿no? Esta es una enfermedad de consecuencia, pues, ¿no?, de larga distancia, después de haber tenido, ¿no?, una infección estreptocócica no tratada. Por eso es importante tratar, ¿no?, las faringitis, especialmente si está causada por estreptococo beta hemolítico. Entonces ya no está la bacteria ahí, pero sí está su toxina. Entonces la toxina es la que produce la fiebre reumática aguda. En el lupus eritematoso, artritis reumatoide, gota, pseudogota, ¿no?, ya hay otra etiología, ¿no?, de la artritis y tampoco es infecciosa, pero tiene, al igual que estas no inflamatorias, entre 500 y 2000 leucocitos por milímetro. Entonces el diagnóstico, ¿no?, del reumatólogo, en primer lugar, es lo más importante. Es un líquido articular, por eso ya, como les decía, es patrimonio del reumatólogo. Entonces él es el que lo va a pulsar y va a saber cuándo, cómo, por qué. Entonces, cuando los leucocitos están entre 10.000 y 100.000 por milímetro cúbico, hay algunas enfermedades, indudablemente que es más una enfermedad infecciosa, pero hay algunas condiciones inflamatorias no infecciosas que pueden, digamos, tener estos valores de leucocitos, ¿no? Especialmente la artritis reumatoide, ¿no?, la gota, el lupus eritematoso, ¿no?, que causa una gran inflamación. Entonces, en esto sí, en condiciones inflamatorias no infecciosas y en algunas enfermedades infecciosas también vamos a tener, ¿no?, valores de leucocitos de cualquier valor, ¿no? Puede ser 50, puede ser 100.000, ¿no? Entonces el intervalo en este grupo de enfermedades de los leucocitos es bastante variable también, pero cuando tenemos entre 10.000 y 100.000 sí se define más, ¿no?, la condición, si es infecciosa o inflamatoria no infecciosa. De acá, indudablemente, que el reumatólogo va a sumar, ¿no?, a estos valores la presencia de fiebre, ¿no?, el malestar general, los síntomas, pues, ¿no?, de una infección probablemente localizada, como por ejemplo
la gonorrea, ¿no? La artritis gonocócica, o por alguna otra pues, enfermedad infecciosa que está provocando también una artritis. Igualmente ya está haciendo seguramente un diagnóstico, ¿no?, de fiebre reumática aguda o lupus eritematoso, ¿no?, una condición inflamatoria no infecciosa. Con este examen de líquido articular, con este valor ya se está inclinando hacia él, ¿no? Y está también regulando el tratamiento. Entonces el tratamiento, por ejemplo, el incremento pues, ¿no?, del metotrexate o de los corticoides que le están dando a esa paciente con artritis reumatoide, va a sustentarse pues, ¿no?, en los valores de leucocitos que tenga, ¿no?, en el líquido articular. Y también después del tratamiento, cuando ya digamos, esté mejor, se le va a extraer seguramente el líquido articular y se espera que estos valores de leucocitos hayan disminuido. Entonces el examen del líquido articular, como decía, patrimonio del reumatólogo, es muy importante, más que el diagnóstico, también en el seguimiento de los pacientes. Pero cuando es muy bajo, como decíamos, indudablemente que es un proceso no infeccioso, ¿no? Persiste, digamos, bajo, toma el líquido articular, digamos, una vez cada 15 días, y si tiene valores de menos de 500, indudablemente que es una condición seguramente no inflamatoria, ¿no? Por ejemplo, muchas coagulopatías, ¿no?, muchas hemofilias han empezado así, ¿no?, con un problema articular puro, y el recuento de leucocitos nos ha ayudado mucho, ¿no?, a su definición, ¿no? Ya, después de algunos días ya se define, ¿no?, su hemofilia. Recuentos mayores de 100.000, indudablemente ya no, que es un proceso infeccioso, y eso ha ayudado a unos polimorfos nucleares en más del 75%, ya nos define por una infección bacteriana definitiva. Entonces, como le decía, ¿no?, estas patologías, examen, ¿no?, de los líquidos biológicos, especialmente peritoneal, pleural, ascítico e incluso el articular, y tienen, ¿no?, metodologías que son bastante antiguas, ¿no? Entonces, la referencia de esta presentación son pues, ¿no?, de 1980, ¿no? Mi libro de Clinical Laboratory Medicine de Ravel del año 84, y el de métodos de laboratorio clínico de Bauer es de 1982, ¿no?, hace ya más de 30 años. Entonces, de todas maneras, como les mostraba, ¿no?, en el PubMed, ¿no?, la literatura, ¿no?, actual de, por ejemplo, líquido pleural, incluso, ¿no?, hasta el año 2018, ustedes están viendo ahí, ¿no?, el último es de agosto de 2017, no ha desarrollado mucho, no ha cambiado mucho, ¿no? Pero de repente eso es motivo, pues, ¿no?, para que algunos de ustedes, pues, ¿no?, médicos jóvenes, futuros médicos, tienen ahí, digamos, ¿no?, material para poder hacer investigación, ¿no?, y descubrimiento de repente de, por ejemplo, nuevos marcadores biológicos, ¿no?, para las diferentes patologías que estamos mencionando, ¿no? De todas maneras, como les decía, los valores están muy imbricados, se juntan muchas veces y no nos permiten un diagnóstico definitivo. Y ahí están entonces los cultivos, ¿no?, la anatomía patológica, la histopatología, y ahora pues hay, como ustedes están viendo acá, estudio de
DNA, ¿no? Estudio de DNA para diferentes cánceres, ¿no? El estudio de DNA que no están, dice, en circulación, no se les encuentra en sangre, pero sí se pueden encontrar en los líquidos biológicos, ¿no? Por ejemplo, esas son, digamos, ramas en las cuales se está estudiando mucho. En esta clase nosotros no presentamos, ¿no?, el líquido cefalorraquídeo. El examen del líquido cefalorraquídeo lo están presentando, pues, ¿no?, en otra clase especial, ¿no?, porque indudablemente los problemas, pues, ¿no?, de meninge son ya bastante importantes, ¿no?, pues, como para tratarlos en una sola clase. Entonces era lo que yo quería presentarles, ¿no? Sé que están, pues, en exámenes, están preocupados, así que los dejo tranquilos para que puedan, los pocos que han venido, seguir estudiando.